Bueno, señores alumnos, a continuación voy a hacer la presentación del tema que me corresponde, sangre y hematopoiesis. Esta será en 3 capítulos para ser menos pesada. Lamentablemente el video que he realizado igual es muy pesado y no merece la pena ser presentado, así que solamente vamos con diapositivas. En el margen inferior derecho van a ver el número de la diapositiva y les voy a dar un poco de instrucciones para que me sigan con el Enter o con el mouse. Enter. Ya me conocen. Esta presentación ha sido realizada para poder solventar la educación en esta situación tan conflictiva que vivimos en el país y en el mundo. Diapositiva 2, sangre. Enter. Aparece definición, función y volumen. Enter, una imagen de la sangre en un vaso sanguíneo. ¿Qué es la sangre? Definición. Parte del tejido conjuntivo especializado, un fluido orgánico que se encuentra circunscrito en los vasos sanguíneos y se mueve gracias al impulso que genera el corazón. Algunos autores mencionan con que no se debería denominar tejido porque en el tejido hay una relación casi permanente entre las células y la matriz o sustancia extracelular. En la sangre no existe esta relación permanente. Los glóbulos están flotando y cambian permanentemente de ubicación. La función de la sangre, como se mueve, como circula, entonces sirve muy buen vehículo de transporte. Transporta todas las sustancias que deben llegar hacia las diferentes células, tejidos u órganos de nuestro cuerpo, así como que lleva sustancias de desecho hacia los órganos en los cuales tienen que eliminarse. Regula la temperatura corporal. Cuando hace calor uno sufre vasodilatación para, por irradiación, disipar el calor. Regula el pH, la presión osmótica, así como también es el vehículo por el cual los leucocitos van a cumplir sus funciones lejos, fuera de los vasos sanguíneos, mediante la migración leucocitaria, y alcanzan sus lugares gracias a que son transportados por la sangre. Volumen. Corresponde la sangre a un alrededor de 7 a 8% del peso corporal, lo que equivale más o menos en una mujer entre 4.5 a 5 litros y en el varón de 5 a 5.5 litros. Un poco más en el varón, nada más por el promedio de altura y peso mayor. Esta es la diapositiva 2. Continuamos con la 3. Diapositiva 3. Sangre. Enter. Constituyentes. Hay dos grandes constituyentes en la sangre: la porción líquida, que puede denominarse suero o plasma, y los elementos formes. Enter. Suero, plasma, elementos formes. La porción líquida, suero, puede denominarse suero o plasma. Después voy a explicar cuál es la diferencia. Contiene mucha agua, casi más de un 90% o cerca de un 90% de agua, y contiene en el resto particularmente importantes muchas proteínas, albúmina entre ellas, inmunoglobulinas, complementos, son sustancias que sirven para la defensa de nuestro cuerpo, así como metabolitos como por ejemplo glicemia, creatinina, hormonas, lípidos, azúcares. Es decir, la composición es realmente compleja. Respecto a suero o plasma. Enter. Siguiente diapositiva. Diapositiva 6. Para el estudio morfológico de la sangre es muy importante realizar un buen frotis. Se requiere un portaobjetos limpio, desengrasado. Siguiente.
Diapositiva 13, glóbulos rojos. Enter. Origen, función, cantidad. Los glóbulos rojos se originan en la médula ósea roja, ubicada en algunos huesos en el adulto. Antes del nacimiento, el vaso y el hígado han sido órganos hematopoyéticos, es decir, donde se han formado los glóbulos rojos. En el adulto no, está circunscrita solamente a la médula ósea roja. En algunas circunstancias muy raras puede volver el hígado o el vaso a generar, pero esto es demasiado raro. Al cabo de 90 a 120 días, la hemoglobina, sus sistemas enzimáticos se dejan de trabajar y el eritrocito puede romperse, se hace frágil y es reconocido especialmente en el vaso, donde es captado y es destruido. 90 a 120 días. El vaso por eso también se denomina el cementerio de los glóbulos rojos. Puede también suceder esto en la circulación, en los capilares que son muy pequeños porque la sangre circula a gran velocidad, impactan y se rompen, o también en otros lugares como en la médula y en el hígado. ¿Qué función? La función que cumplen es única. Transportan el oxígeno, captan el oxígeno de los alvéolos pulmonares, el oxígeno que respiramos en el aire, y llevan y lo ceden a las diferentes células, a todas las células de nuestro organismo. Aquí cabe recalcar que el producto del metabolismo celular, el dióxido de carbono, no es casi transportado por el eritrocito. El eritrocito no lleva bien el CO2. El CO2 se transforma en bicarbonato y se diluye en el plasma sanguíneo y a nivel de los alvéolos se libera como dióxido de carbono. Cantidad en la mujer 4.5 a 5 por 10 elevado a la 12 litros. Esa es la cantidad. Entonces sería 4.5 y aumentele 12 ceros. Esa es la cantidad en un litro. Antes se usaba milímetro cúbico, ya son nomenclaturas que tienen que dejarse de emplear porque el sistema internacional, el patrón es el litro. Y en el varón un poco más. 5.5 a 5.5 por 10 a la 12 litros. La cantidad va a variar de acuerdo al lugar donde vive la persona, altitud a la que vive la persona. Aquí en las alturas tenemos mayor cantidad que nuestro hematocrito es más alto, por ejemplo, que de una persona que vive a nivel del mar. ¿Sí? Con el sexo también. La mujer tiene un poco menos y el varón tiene un poco más. La mujer tiene bastante menos durante el embarazo, por ejemplo. Y con la edad va aumentando. Las personas de mayor edad vamos teniendo progresivamente mayor cantidad de glóbulos rojos. Siguiente diapositiva. Diapositiva 14. Glóbulos rojos, forma, tamaño y aparecen 3 fotografías. Los eritrocitos, glóbulos rojos, hematíes, rubrocitos, pueden tener diferentes denominaciones. Se dice que el sufijo cito no debería ser empleado porque no es una célula propiamente dicha. Célula implica citoplasma, nucleoplasma, protoplasma. Y estos son elementos que carecen de núcleo. Probablemente la denominación más correcta es hematíe o glóbulo rojo. Pero de todas maneras se acepta el de eritrocitos. La forma que tienen, hagan enter, aparece una línea de abajo, forma vista de frente es circular. Enter. La forma de vista de perfil, como ven a la izquierda, es de un disco bicóncavo, la parte central delgada. Esta característica es muy importante porque al tener esta forma son muy maleables, pasan los capilares más finos, además que el oxígeno, ¿qué tiene adentro el eritrocito? Hemoglobina. Bueno, mucha agua y hemoglobina. Entonces, el oxígeno tiene que llegar a la hemoglobina. Y al tener esa forma, el oxígeno fácilmente es captado por la hemoglobina. Enter, tamaño. Aparece una flecha gruesa.
en la que está demostrando más o menos el diámetro. El diámetro de los eritrocitos es 7.2 más o menos 0,5. Varía de acuerdo al autor o el libro que puedan leer, pero se considera que un poco más o alrededor de 7 micrómetros es el diámetro común y corriente de los glóbulos rojos. Siguiente. La diapositiva 15, sangre en glóbulos rojos. La alteración en el tamaño de los eritrocitos se denomina anisocitosis. Entonces pueden haber eritrocitos pequeños, grandes o muy grandes. Hagan enter, una flecha en la fotografía superior y miren, ese es un eritrocito pequeño. Notan una característica: los eritrocitos presentan una parte central clara porque es más delgada, ¿no? Pero aquí hay diferencia de tamaño. Eso no es normal, eso se llama anisocitosis. Y probablemente otro enter, otra flecha, otro pequeño, ¿no? Entonces hay anisocitosis por microcitosis. Enter, aparece una flecha en la fotografía inferior. En cambio, este es un eritrocito grande. Aquí hay anisocitosis con macrocitosis. Y si fuera muy grande, megalocitosis. Entonces, la alteración, que esto no es normal, del tamaño del eritrocito se denomina anisocitosis. Sigamos con la siguiente diapositiva. Diapositiva 17. Sangre, glóbulos rojos, enter, estructura, enter, membrana y contenido. Es muy simple. La estructura de los glóbulos rojos presenta una membrana lipoproteica similar a todas las membranas, con un reforzamiento interno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el contenido no tienen núcleo, no tienen organitos, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, etc. Entonces es una estructura realmente simple y muy destinada, especializada hacia el transporte de oxígeno. Siguiente. Diapositiva 18. Membrana. Se ve una fotografía obtenida con microscopio electrónico de transmisión. No se olviden del de barrido de la imagen tridimensional. Este es bidimensional. Hagan enter. En la parte de arriba, la flecha indica el contenido. No se ve núcleo, no se ven organitos, no se ven mitocondrias, ribosomas, lisosomas. Entonces, es un ente altamente especializado en el transporte de oxígeno. Enter y otra flecha en la porción inferior en la que muestra la membrana. La membrana es, como todas las membranas, una bicapa lipídica. No sé si notan, en la superficie externa hay unos ligeros como pelitos, es el glucocálix. Enter. Lámina o diapositiva 19. Glóbulos rojos, membrana. Enter. El eritrocito o glóbulo rojo en un medio líquido debería tener una forma esférica, pero no la tiene. Enter. Esto gracias a un reforzamiento interno de la membrana. La membrana en las proteínas integrales tienen diferentes componentes constituyentes, proteínas de la banda 3, banda 4.1, 4.9, 4.2, glucoforina, más se juntan anquirina, y estas contienen o soportan una malla interna, es como un revestimiento interno de la membrana, dada por, hagan clic, ahí se ven las proteínas, y la segunda flecha, los tetrámeros de espectrina. La espectrina es como una malla, como una pita, que se ubica en la parte interna de la membrana y hace que el eritrocito mantenga esa forma extraña de disco bicóncavo que le es tan útil. Alteraciones en los genes que codifican estas proteínas hacen que el eritrocito pueda tener esas formas anormales que hemos visto en poiquilocitosis. Siguiente. Lámina 20.
sangre, enter, grupos sanguíneos. Como hemos visto, en la superficie externa de la membrana se encuentra el glucocálix. Son glucoproteínas que tienen una estructura genéticamente determinada. Hay muchos sistemas de grupos sanguíneos, sistemas Duffy, Kidd-Luteran, Diego, Lewis, P. El más empleado, enter, sistemas, es el sistema ABO y el RH. Son los más importantes. Para transfusiones, el ABO, el sistema ABO, y para algunas incompatibilidades, el sistema RH. Siguiente. Diapositiva 22. Seguimos con el contenido. La hemoglobina. La hemoglobina tiene dos grandes componentes o partes, un grupo M o M y la globina. Tiene un peso molecular de 68.000 daltons, aunque hay autores que le dan un peso más o menos parecido, no tan exacto. A ver, enter. La hemoglobina entonces tiene dos partes, el grupo M y la globina. Enter, aparece una flecha que va a indicar a los grupos M. Entonces, una molécula de hemoglobina tiene 4 grupos M, esos azules que tienen un borde amarillo. Al medio, cada uno de estos lleva una molécula de hierro, y es la molécula que va a captar el oxígeno, se oxida y va a entregar, se reduce. Entonces, por cada molécula de hemoglobina hay 4 grupos M. Y cada uno de estos envueltos ahí en rosado o en rojo por una cadena de globina. Siguiente diapositiva. Diapositiva 23. Hemoglobina. Esta es una diapositiva que tiene, creo que, animación. Nos va a dar tal vez poco tiempo. Las flechas pequeñas están mostrando las cadenas de globina que son pareadas. 2 celestes y 2 azules. Las flechas gruesas están mostrando las 2 cadenas. Entonces, la hemoglobina tiene 4 grupos M y 4 globinas. Siguiente. Diapositiva 24. Por suerte se queda trabado en hemoglobina A. A ver, hay diferentes tipos de hemoglobinas en el planeta, ¿sí? Hay hemoglobina C, hemoglobina S, hemoglobina J, D, E, Filadelfia, Costa Rica, Nueva York. Y debemos sentirnos muy orgullosos. En el Instituto de Biología de la Altura dependiente de nuestra facultad, el doctor Galarza hace años ha descrito 2 hemoglobinas acá propias de Bolivia, la J Bolivia y la Illimani B mutada. Son hemoglobinas que las ha encontrado el doctor en poblaciones cerca al Illimani. Bueno, en las personas normales, nos creeremos normales, tenemos 3 variedades de hemoglobina: la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. ¿En qué difieren todas estas hemoglobinas? En las cadenas de globina. El grupo M es el mismo para todos los humanos, he dicho. Ahora, la hemoglobina A o A1 tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina F o fetal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y la hemoglobina A2, 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Tenemos de hemoglobina A o A1 más del 95-97%. Hemoglobina A2, 2 a 3%, y hemoglobina fetal casi nada. Antes de nacer teníamos todos una mayor cantidad de hemoglobina F o hemoglobina fetal. Es una hemoglobina que cede el oxígeno con mucha lentitud, de tal manera que protege durante el parto a la lesión del tejido nervioso. Cuando uno respira, los genes que codifican la hemoglobina F se bloquean y empieza a producirse más hemoglobina A o A1. Hay una variedad interesante de la hemoglobina A, la hemoglobina A1C, que agarra a la glucosa, retiene a la glucosa y sirve para medir, como el eritrocito vive 90 a 120 días, sirve para medir cómo se ha comportado con su azúcar la persona en los últimos 3 a 4 meses. Es muy útil para los diabéticos. Siguiente.
Diapositiva 25. Enter. Se ve una fotografía de un frotis en el que los glóbulos rojos, si notan, son muy pálidos. Ahí está la flecha indicando el área central muy grande, pálida. Esto se debe a que para la síntesis de hemoglobina se necesita hierro, ácido fólico y vitamina B12. La causa más frecuente de anemia es la deficiencia de hierro que produce esto. Diapositiva 26. Las enzimas. Los glóbulos rojos tienen muchos sistemas enzimáticos, ya que obtienen la energía de la glucosa por medio de varios ciclos, el ciclo de Meyerhof, ciclo de las pentosas, así obtienen la energía. Tienen también varios sistemas enzimáticos para proteger a la hemoglobina. Imagínense, la hemoglobina permanentemente se está oxidando, reduciendo, oxidando, reduciendo. Recuerden que como el óxido puede destruir el hierro, ¿sí? Entonces, al no tener sistemas para reemplazar lo dañado, la hemoglobina desnaturalizada forma pequeños acúmulos, hace el glóbulo rojo un poco rígido y cuando se choca o cuando golpea entre capilares muy finos puede romperse o es reconocido por los macrófagos al cabo de 90 a 120 días. Las enzimas también pueden ser deficientes o estar mal formadas en algunas personas y esto produce daño en los eritrocitos, ¿sí? Los más frecuentes, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la piruvato quinasa. Bueno, con eso terminamos la primera parte.